Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo confeccionar este bolso bandolera que además se convierte en mochila. Esto lo vamos a conseguir con un sistema de pasadores. Como siempre os dejo en la caja de la descripción un enlace a la descarga de los patrones totalmente gratuito. Lo que os vais a encontrar va a ser primeramente una ficha técnica con el dibujo de cómo quedaría el bolso. En esta ocasión este bolso mide 40 x 40. Pero vosotros podéis cambiarlo a la medida que queráis. Como podéis ver en la foto, yo lo he hecho con tres telas distintas. La parte del cuerpo exterior es de un color, la parte del bajo es de otra y la tela interior es de otro. Vosotros podéis hacerlo así o podéis hacerlo con piezas enteras. Si queréis hacerlo con piezas enteras, sencillamente tendréis que pegar el patrón entre sí antes de cortar. En las páginas, además de los patrones, dentro de ellos os viene marcados dónde van los bolsillos y dónde van los piquetes para colocar las presillas de tela, dónde van los pasadores. En cuanto al material, vais a necesitar 1 metro de tela de género, un poco más si necesitáis hacer con esta tela la tira del bolso. Si no, a este material tenéis que añadirle 1,5 metros de tira de mochila, 1 metro de tela de forro, 1 metro de entretela, 2 cremalleras, una de 20 centímetros y otra de 30, 3 pasadores de metal, y uno de ellos tiene que ser lo suficientemente ancho como para que pase un mosquetón por dentro de él, 2 mosquetones y un pasador con barra. Os recomiendo que para trabajar este bolso las telas que uséis sean duras, tipo loneta como son estas, y además que los pasadores sean de metal, porque así podrá aguantar todo el bolso para la capacidad que tiene esta mochila. Sin más, os dejo con el tutorial. Para empezar con el tutorial quería mostraros cómo se hacen las presillas. Como estáis viendo, aquí tengo una distancia que está marcada 3 veces. Esa distancia es lo que mide el ancho de los pasadores. Recordad que tenemos un pasador que es un poco más ancho, que es el que va en la parte de arriba, por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer su presilla correspondiente con el ancho que necesite. En mi caso mide 2,5 centímetros, así que lo que es la tira de ancho mide 7,5 centímetros, los cuales están divididos entre 3, dos partes de 2,5 por cada uno. Lo siguiente será coger las partes exteriores y doblarlas hasta la línea que nos forma la parte central de la presilla. Como estáis viendo, yo lo he hecho tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y ahora estoy asegurando esta distancia con agujas. Lo que os recomiendo una vez tengáis puestas las agujas es que planchéis muy bien esto para que no os quede deformada la presilla en ningún momento. Esto es bastante importante. Si tenéis entretelada la tela, va mucho mejor. Una vez nosotros ya tenemos planchado y asegurado esos dobleces, lo que vamos a hacer va a ser doblar la presilla por la mitad. Y ahora, si queréis, podéis comprobar que este ancho de presilla es el ancho que nos cabe dentro de nuestros pasadores. Solo tenemos que coser. Una vez nosotros tengamos ya cortado la distancia de la presilla, que serían unos 7 centímetros de largo, lo que vamos a hacer va a ser asegurar que nos quede la unión bien hecha, pasando un pespunte fuerte para que no se nos gire lo que viene siendo la parte metálica. Como podéis ver, lo que es la parte metálica del centro o el pasador del centro es más ancho, y esto es para que nosotros podamos después trabajar con los ganchos y puedan caber dentro para hacerlo mochila. Ahora tocan los bolsillos exteriores. Estos bolsillos exteriores están montados como un bolsillo de tejano, porque era algo que me parecía bastante curioso y además tenía la tela un poquito contada. Tened en cuenta que los bolsillos hay que entretelarlos. En mi caso lo he pasado por la overlock
pero realmente este tipo de bolsillos no hace falta pulir la tela a menos de que sea una tela que se vaya a deshilachar. Para hacer estos bolsillos lo que haremos será juntar en pico las dos esquinas de abajo de nuestro bolsillo. Las pasaremos por la máquina con un pespunte lineal sencillo y una vez las tengamos así, lo que vamos a hacer va a ser cortar esas esquinas para que el sobrante de la tela no nos dificulte después el montaje. Una vez tenemos eso, vamos a doblar los tres lados que conforman estas esquinas, sea ser el bajo del bolsillo y los dos lados, el derecho y el izquierdo, y los vamos a planchar. Cuando ya tengamos eso, lo que vamos a hacer va a ser doblar el dobladillo de arriba y hacerle un pespunte. De esta manera nos queda preparado un bolsillo para tejano. Y cuando ya lo tengamos, pasaremos a colocarlo a lo que sería nuestra tela. Si estáis haciendo el bolso de la misma forma que yo, ahora os tocará unir lo que sería el cuerpo del bolso con la parte del bajo. Lo vamos a unir con un pespunte sencillo. Cuando veis que yo he dejado arriba un margen de costura, es que la entretela está justa cortada igual que el patrón. A mí me gusta hacerlo de esta forma, porque si no, después haciendo el paso previo, que es abrir esa costura planchándola para que quede planita, el hecho de tener entretela en el margen de costura lo único que hace es que nos sea mucho más difícil el tener que pasarle la plancha por allí y podríamos hacer que nos quedara rara esas costuras. Nuestro siguiente paso es el bolsillo de sastre, que es algo que hago mucho en mi canal. Es más, tengo un vídeo dedicado a él, el cual os voy a dejar en la descripción. Para hacer el bolsillo de sastre, lo voy a explicar rápidamente. Tomamos nuestras telas, las encaramos y vamos a coser con un pespunte pequeño todo el alrededor del agujero donde después se verá la cremallera. Recordad que cuando llegamos a las esquinas vamos a pivotar, dejamos la aguja clavada, levantamos nuestra pata y así seguimos cosiendo para terminar con las 4 esquinas. Como siempre os recomiendo este paso, hacedlo siempre no desde una punta de lo que sería el rectángulo, sino desde un poco más atrás. Siempre es mejor rematar en otro sitio que no en las esquinas. El siguiente paso será abrir este agujero. Para ello cortamos por la línea central y cortamos esos picos, pero siempre sin llegar a lo que sería la costura que acabamos de hacer. Tened mucho cuidado con esto y usad siempre el pico de vuestra tijera, que es vuestro mejor aliado. Hay gente que esto lo hace con descosedores, pero tened cuidado cuando los uséis, porque suelen estar bastante afilados y podéis tener algún accidente, y no solo que tengáis problemas con haber cortado de más la tela. Para esto se pueden usar agujas, pero no os lo recomiendo. Trabajad simplemente con lo que sería el pico de vuestra tijera, que estando bien afilada no os tiene que dar problema ninguno. Ahora procederemos a colocar lo que sería nuestra cremallera. Para colocar esta cremallera nosotros lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la tela del bolsillo. Para darle la vuelta a la tela del bolsillo sencillamente la hacemos pasar hacia atrás y planchamos muy bien. Yo en esta ocasión he decidido que quería que se viera un poco la tela del bolsillo, ya que la que estoy usando es la misma que en la parte de abajo del bolso, así que quedaba un poquito de ribete por la parte de arriba y me ha parecido bastante mono. Una vez ya tengamos eso súper planchado y bien puesto, vamos a proceder a coser nuestra cremallera como la haríamos de la forma habitual, con la pata de cremallera siempre, y teniendo cuidado de no romper la aguja.
cuando ya hemos terminado de coser la cremallera, vamos a coger nuestro bolsillo, lo vamos a doblar sobre sí mismo y vamos a coser los lados que nos quedan al descubierto. Una vez ya tengamos esto, ya tenemos listo nuestro bolsillo de sastre con la cremallera. Si tenéis miedo de que se os vaya a deshilachar la cremallera, que no tendría por qué ocurriros, lo que vais a hacer va a ser, con un mechero o una cerilla, quemar los finales de la cremallera. Pero como nosotros estamos dejando una distancia suficiente aparte de lo que sería el agujero de la cremallera, esto no nos tiene por qué ocurrir. Si queréis, lo que podéis hacer también es ponerle unas tapetas a la cremallera, pero esto os lo dejo a vuestra elección. Para este tipo de bolsillos, en un principio no es necesario. Vamos a colocar nuestro bolsillo exterior. Para colocarlo, sencillamente tendréis que marcar con tiza dónde va y asegurarlo con agujas cosiendo los laterales. Para el bolsillo interior podéis hacerlo de la misma forma. Sí que es cierto que este tipo de bolsillo es bastante grande, así que el interior, si queréis, podéis hacerlo un poco más pequeño. O bien podéis ponerle alguna clase de cierre, sea ser con velcro, haciendo un botón con su ojal, con un snap, botones de presión o como vosotros queráis, si no queréis que este se abra. Porque ya sabéis que en el bolsillo interior suelen ir cosas que no queremos que salgan volando. Lo siguiente va a ser colocar nuestras presillas. Para eso nos vamos a guiar con los piquetes que ya teníamos hecho, que son los piquetes que tienen forma de flecha, son los que van en la parte de abajo. Y vamos a colocar también la presilla superior. Estas 3 presillas es importante que las coloquemos primero y que estén puestas, sobre todo la del centro, la que va arriba, en la parte exterior del bolso, para que después podamos seguir teniendo ese bolsillo de sastre hacia adentro cuando nosotros llevemos la mochila. Ahora vamos a preparar lo que serían las terminaciones de la cremallera. Para estas terminaciones de cremallera vamos a crear unas presillas de tela que miden 4 centímetros de largo por el ancho de la cremallera. Estos 4 centímetros se deben a que vamos a poner 1 centímetro de margen de costura para cada lado, porque la vamos a doblar sobre sí, y otro centímetro más. Con lo cual, nosotros vamos a tener que la cremallera es en realidad 2 centímetros más pequeña que el total que se ve arriba para colocarla. Tened eso en cuenta, os lo muestro ahora en un momento, pero os voy a dar más detalles más seguido. Una vez nosotros ya tenemos colocado donde van a ir estas presillas, que ya estaban planchadas previamente, lo que vamos a hacer va a ser un pespunte sencillo para cerrarlas. Os aconsejo que este pespunte lo hagáis con la pata de la máquina, especial para cremallera. Pasamos pues a coser nuestra cremallera. Para coser nuestra cremallera la vamos a poner por dentro del margen de costura. Como os explicaba antes, la cremallera con la presilla incluida quedan justo en el espacio el cual va a quedar después visible por fuera, sea ser la cremallera más la presilla cabrán justos ahí y nos va a quedar libre nuestro margen de costura, el cual no vamos a coser. Con esta parte de la unión vamos a unir tanto el delantero como el trasero de género y forro de nuestra tela. Y lo haremos de la forma en que lo hacemos habitualmente, retirando la cremallera, pivotando, etc. Una vez nosotros tengamos ya colocada la cremallera, debería quedarnos así. Si os fijáis en los lados, se ve el forro. Este cacho de forro que se ve
es el centímetro de costura. Si lo necesitáis y no habéis dejado la distancia o habéis dejado la tela muy cerca, aseguraos de hacer un pespunte de carga en la parte superior de la cremallera. Una vez hecho eso, vamos a pasar a coser los costados. Sobre todo si habéis unido dos telas que os coincidan bien las uniones. Coseremos los costados tanto del género como del forro. Coseremos también el bajo del género, se hace de la tela exterior, y vamos a dejar una distancia sin coser en lo que sería el fondo del forro para después darle la vuelta al bolso por ahí. Vamos a coser todo esto al centímetro de costura que habíamos dejado como siempre. Si os dais cuenta, al haber hecho que nos quede justa lo que es el acabado de la cremallera con lo que es la parte en la que nosotros estamos cosiendo los costados, lo que esto nos evita es que nosotros pisemos la cremallera con el consiguiente riesgo y que además nos quede perfecta la parte de arriba. Lo que sí que os recomiendo es que cuando vayáis a pasar por encima de donde está la cremallera, esa presilla que nosotros habíamos dejado la distancia extra de 1 centímetro, la piséis también. La pisáis justo por el bordecito con la máquina y os quedará perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coser el fondo del bolso. Para coser el fondo del bolso, sencillamente tendremos que juntar la parte de abajo abriéndola como habéis visto. Pondremos una aguja o en este caso unas pinzas y vamos a coser en recto. Es tan sencillo como hacer eso. Aseguraos que sobre todo no cosáis de más y siempre cosáis por las líneas. Para finalizar lo que es el cuerpo del bolso, lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta a todo él, asegurarnos que esté todo correcto y una vez nos hemos asegurado, vamos a cerrar con puntada invisible lo que sería la parte que hemos dejado abierta, ese agujero por el cual nosotros le hemos dado la vuelta al bolso. Hay gente que este agujero le gusta hacerlo a los lados, pero yo en esta ocasión, ya que he unido las telas para poder hacer la forma del bolso, lo que he hecho ha sido dejar el bajo del forro. Por último, vamos a hacer que nuestra correa sea ajustable, que es lo que yo os recomiendo, ya que este bolso después se convierte en una mochila y si lo podemos ajustar mucho mejor. Empezamos haciendo un pequeño doblez, metiendo uno de los mosquetones y haciendo otro doblez, y esto lo vamos a asegurar con unas pinzas en mi caso. Siguientemente, lo que vamos a hacer va a ser tomar el resto de la tira y pasar el pasador de barra. Lo vamos a pasar del derecho. Tened cuidado que no se os gire a la hora de pasar la tira, porque si eso os pasa, después a la hora de poneros el bolso va a ser bastante difícil. Y vamos a pasar un buen tramo. Lo siguiente será pasar nuestro mosquetón y volveremos a subir hacia lo que sería el pasador. Retiramos un poco hacia atrás nuestra correa y volvemos a pasar por el mismo sitio de izquierda a derecha nuestra cinta de la correa. Una vez ya lo tengamos, solo hay que hacer un doblez sencillo y coser esa parte, al igual que coseremos la otra parte del mosquetón. Y ya tenemos una correa totalmente ajustable. En cuanto a la forma de coser lo que son las terminaciones de los mosquetones o las terminaciones de las correas, con un pespunte sencillo os basta. Yo en este caso, para que quedara un poco más decorativo, lo que he hecho ha sido pegar la pata todo lo que he podido a lo que es el mosquetón y después hacer un cuadrado.
pero como ya os digo, podéis hacerlo de la forma que queráis. Hay gente que lo hace un zigzag, hay gente que hace un triángulo, hay gente que hace un cuadrado con una cruz, lo que vosotros prefiráis. Os voy a enseñar la magia de los pasadores. Si queremos nuestro bolso bandolera normal, sencillamente regulamos la correa como haríamos normalmente y ponemos lo que es un mosquetón a cada lado. Cuando nosotros llevemos el bolso va a quedar así. Si nosotros queremos que sea mochila, cogemos el pasador que no tiene la parte del regulador, lo pasamos por arriba y lo volvemos a enganchar donde estaba. Y ahí tenemos nuestra pequeña mochila. Parece una magia, ¿verdad? Ahora os enseño en detalle cómo ha quedado la mochila. Como podéis ver, tiene su bolsillito exterior, las 3 pesillas, el bolsillo de sastre y además tenemos nuestro bolsillo grande o bolsillo principal en el cual cabe una carpeta perfectamente con el bolsillo interior. Y ya está, es tan sencillo y tan chulo como estáis viendo ahora. Bolso y mochila a la vez, un gran invento. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentad, suscribíos, campanita incluida, y no os olvidéis de seguirme en Instagram, donde publico las encuestas para que me ayudéis a decidir qué vídeos deben ir en el canal. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!